Esta tapadera de un bote de pintura me va a servir para hacer el portavelas. La cubro con film transparente y miren, tienen el tamaño perfecto para la vela. Y ahora, con pasta de secado al aire, le saco el molde a la tapadera. Primero coloco los laterales, que me dará la altura. Y para la base me ayudo de este cortador circular. Aplico cola de carpintero y coloco la base a los laterales. Con ayuda de los dedos hago presión para unir ambas piezas. Y aquí lo tengo a la espera de que seque por completo para retirar el film. Ahora, sobre la bola de corcho marco el centro con el mismo cortador que he usado para la tapadera y también marco la mitad de la bola. Cubro con film transparente. Y ahora estiro bien del film transparente procurando que no queden demasiados pliegues. Giro el film transparente para que quede bien sujeto. Ahora, con un poco de pasta de secado al aire hago un churrito y lo introduzco en la extrusora con el disco de un solo círculo. Hago un pequeño churro y ahora giro en espiral aplicando un poco de cola para que cuando seque se quede bien unido. Aplico cola de carpintero también a la bola y pego el churrito que hemos hecho de espiral a la bola. Con ayuda de este cortador circular me va a servir de guía para hacer otra espiral un poco más grande abajo. Ahora vamos a hacer justo enfrente del que ya hemos hecho otro exactamente igual. Una vez que tengo los 4 motivos uno enfrente del otro, ahora voy a hacer 4 motivos exactamente igual, solo que lo colocamos a la inversa. La espiral pequeña esta vez irá para abajo. Hacemos esto mismo hasta completar la bola. Bien, ahora mientras seca la otra mitad del portavela vamos a ir con lo que será la base. Justo en la base hago una espiral un poco más grande y aplico cola a la bola y pegamos la base a la bola. Y ahora procedemos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la primera mitad de este portavela. Hacemos una espiral un poco más pequeña, aplicamos cola en la bola de corcho y vamos pegando la espiral pequeña. Y con ayuda del cortador circular hacemos la espiral grande. Corto el sobrante, aplano un poco bien las puntas y listo. Esto mismo vamos a hacerlo hasta completar. Mirad, aquí en las esquinas le pongo unas espirales pequeñitas para que aporte más firmeza una vez que retiremos todo lo que estamos haciendo de la bola de corcho. Mientras todo esto seca, con pasta de secado al aire voy a hacer unas flores que nos va a servir tanto como para decorar nuestro portavela como para unir las dos mitades.
Miren, ya está esto seco. Y cuando retiramos de la bola nos vamos a encontrar aquí como una película de cola, ¿vale? Muy finita, una película muy finita, que simplemente pasando el pincel con agua vamos a poder retirarla fácilmente. Bien, ahora cogemos las florecillas, aplicamos cola de carpintero, tanto en la flor como en la bola, donde va a ir pegada, y vamos a ir pegando florecitas así al azar. Estas flores lo que van a hacer es que nos van a sujetar todas las espirales para que no se vean demasiado blanditas. Ahora retiro la otra mitad y aquí tenemos lo que será el portavelas, que vamos a pegarlo a esta mitad justo así. Para ello simplemente vamos a aplicar cola de carpintero por el borde y también aplicamos por el filito de la bola. Lo coloco boca abajo y lo dejamos así hasta que seque. Bien, aquí ya tengo las dos mitades. Como podéis observar, le he hecho una marquita para saber dónde mejor encaja, ¿vale? He estado probando y como mejor me ha encajado, he hecho una marca para que no se me olvide. Pero antes de unir ambas piezas, como estáis viendo, vamos a pintarla por su interior, porque una vez que unamos las dos piezas nos va a resultar muy difícil pintarla. Bien, aquí ya tengo las dos piezas pintadas por su interior y ahora lo que voy a hacer es aplicar cola de carpintero por todo el filito de ambas mitades. Y ahora simplemente lo único que hago es dejarla caer una pieza con la otra y solo esperar a que seque. Aquí ya la tengo completamente seca, pero vamos a darle un refuerzo a esta unión. Y eso lo vamos a hacer con estas pequeñas florecillas que vamos a ir poniéndola al azar, una grande, una pequeña, conforme nos vaya gustando. Eso sí, cogiendo ambas mitades. Y así nos aseguramos de que la pieza queda bien fuerte. Una vez que esté seca, las flores le aportará una dureza extra a esa unión. Ya tengo aquí toda la bola bien endurecida, sus flores y todo. Y ahora toca pintarla con el mismo color que hemos usado para su interior, con este verde caqui. Vamos a dar por todos los recovecos que veamos hasta completar la bola. Una vez haya secado la pintura verde, con un poco de marfil a pincel seco vamos a sacarle la profundidad. Y para hacer resaltar un poco más cada flor, voy a aplicarle un poco de este color champán metalizado.
Y aquí tenéis el resultado de este primer portavelas de 3 que serán los que adornen el centro de mesa y que os mostraré en el próximo vídeo para no hacer muy extenso este. Como veis, he puesto unas perlas en cada flor. Son estas perlas que vienen cortadas a la mitad y varios tamaños. Le ponemos la velita para ver qué tal queda encendida y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si ha sido así, por favor apóyenlo con un gran like y compartan para que llegue a más personitas si creéis que lo merece. Os mando besitos y un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!